Bueno, les doy la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos y participar de este panel que hemos titulado El escenario internacional y regional post-pandemia, perspectivas para América Latina. Me presento, mi nombre es María Alejandra Rakovchik y soy coordinadora del Diploma Superior Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional del área Estado y Políticas Públicas. Y como ustedes saben, contamos con 3 panelistas de lujo, a quienes desde ya le agradecemos muy especialmente su participación. Y yendo directamente a los temas que serán analizados en este panel, bueno, definitivamente si tuviéramos que elegir un acontecimiento que marcara y definiera el rumbo de este 2020, ya sea a nivel nacional, regional y global, indefectiblemente deberíamos referirnos a la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 y asimismo a las diferentes crisis generadas por esta. Pero en este espacio nos interesa analizar algunos aspectos que nos parecen sumamente relevantes, tanto del orden global como regional, preexistentes a la pandemia y que en todo caso se vieron profundizados o se tornaron más visibles a partir de la misma. Y en primer lugar debemos hablar de la tensión creciente geopolítica entre las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos, y en este caso no podemos soslayar el papel que ha jugado el presidente Donald Trump en el desarrollo de este conflicto, y de allí también la importancia de analizar los resultados electorales en ese país y los escenarios que se abren por delante para el mundo y para la región a partir de los mismos. En segundo lugar, también observamos un debilitamiento del multilateralismo a nivel global y al mismo tiempo el creciente cuestionamiento al orden instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido también podríamos reflexionar sobre el alcance de la cooperación internacional, o podríamos decir la ausencia de la misma en este contexto de pandemia. Y finalmente, y esto nos toca más de cerca como latinoamericanos y latinoamericanas, nos encontramos por un lado con la fragmentación y dispersión de la región como hace mucho tiempo no se veía, y por el otro con una clara retracción de los procesos de integración y concertación en América Latina. En esa línea, este panel propone trazar, si se quiere, un diagnóstico sobre estos puntos y analizar los escenarios posibles que se presentan en el corto y mediano plazo, intentando, si se puede, imaginar un escenario post-pandemia. Y para ello, como dijimos al comienzo, contamos con la presencia de 3 especialistas que intentarán echar luz sobre estos temas: Leandro Morgenfeld, Cecilia Naón y Carlos Ominami, a quienes agradecemos enormemente su participación. Comenzamos entonces con la presentación de Leandro Morgenfeld. Leandro, les cuento, es profesor y licenciado en Historia, especialista y magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas, doctor en Historia por la UBA. En 2013 culminó el postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Se desempeña como profesor concursado en la UBA, en la carrera de Ciencia Política, y en el grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Es investigador adjunto del CONICET, radicado en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales. Participa en distintos grupos de investigación, coordina el grupo de trabajo Claxo, Estudios de Estados Unidos, y dirige la página vecinosenconflicto.com. Y bueno, ha escrito, como ustedes saben, numerosos libros y artículos. Así que, bueno, Leandro, te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Sabemos que han sido 48 horas muy intensas, así que, bueno, gracias por estar aquí y te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todas y a todas los presentes y los que están siguiendo por las distintas redes de Flaxo. En primer lugar, agradecerle, bueno, a Alejandra por la invitación y por esta cálida presentación, a toda la gente de Flaxo y de Lumet, y saludar ahora, ya nos habíamos visto antes, pero a Cecilia y a Carlos, los compañeros de panel. La verdad que, como decía Alejandra, creo que todos los que nos interesan los temas de relaciones internacionales estamos medio hace 48 horas empapado de lo que está pasando, sin dormir demasiado. Así que, pero bueno, al mismo tiempo cayó en el panel en un momento, en el mejor momento posible, ¿no? Para discutir estos temas. Estoy, como decía Alejandra, medio sin dormir mucho, así que bueno, sepan disculpar si no tengo las neuronas al 100%. Bueno, vamos al tema, ¿no? El escenario internacional y regional post-pandemia y la perspectiva
para América Latina. Es difícil estar haciendo perspectiva o análisis cuando uno de los hechos más relevantes que van a modificar el escenario internacional todavía está en desarrollo, ¿no? Es decir, no sabemos cómo va a terminar. Yo me voy a referir más bien, ¿sí?, al proceso electoral en Estados Unidos, pero para tirar ahí un poco de la cuerda y pensar un poco una serie de cuestiones más generales y sobre todo cómo eso impacta en nuestra región. Al que quiera ampliar un poquito más, ¿sí?, voy a ceñirme a los 20 minutos, 25 máximo, espero que 20, así que cortame, Alejandra, si me paso, de tiempo. Al que quiera, digamos, un poco expandirse un poco más. Ayer terminé un artículo, ¿no?, para la revista Anfibia de la UNSAM, que está online, que es las 5 conclusiones que saco del proceso que se está dando en Estados Unidos. Algunas cosas voy a decir acá, pero digo, el que quiera expandir un poco más sobre el tema. Y también ahora que me acuerdo con Ceci, en el 2018 escribimos un artículo también para Anfibia, que se llamaba 12 datos para entender a Trump, que un poco desmitificaba muchas cosas que se decían sobre el carácter del gobierno, qué representaba, cuáles eran sus políticas públicas. Un artículo que por ahí vale la pena revisar. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el proceso de las elecciones? En primer lugar, sí, esto sí lo veníamos diciendo. Me acuerdo que con Cecilia participamos en varios paneles juntos en el 2016, cuando era el proceso Trump versus Hillary, ¿no? Ahora creo que todos, o muchos, fuimos mucho más prudentes. Las encuestas volvieron a equivocarse, o por lo menos a pifiarle bastante, y veníamos diciendo hace varios días que iba a haber un final abierto. Creo que digamos, lo que estamos viendo hace 48 horas todavía tiene algunas incertidumbres. Estamos esperando que termine la gente de Nevada de cargar los votos, a ver si la diferencia de 7.600 le da el número mágico de 270, por ahí en este mismo rato que estamos reunidos acá. Pero hace una hora y media que Trump está en Twitter diciendo vamos a la justicia, a frenar el recuento de votos, a impugnar en todos los estados, ¿sí?, recientes donde el margen es poco y está ganando Biden. O sea que anticipando algo que él ya viene diciendo y un escenario que él viene construyendo hace semanas, vamos a ir a un litigio político, una crisis institucional y una deriva o una potencial deriva judicial que no sabemos qué consecuencias va a tener. Creo que pone sobre la mesa dos cosas que en general se discuten poco, o ahora se están discutiendo más, ¿sí?, que es que Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas electorales del mundo. Para América Latina, donde muchas veces muchos dirigentes buscan en Estados Unidos el espejo de la sociedad donde está todo bien, y en contraparte hay una operación autodenigratoria donde parece que nosotros hacemos todo mal. Les pido que hagamos el esfuerzo de comparar el último proceso electoral del 2019, o si queremos también vámonos para el 2015, en los dos casos donde no ganó el partido de gobierno, y acá se llenaron ríos de tintas, ¿no?, rasgándose las vestiduras por cuestiones formales del pase de mando, de esto que lo otro, y fueron, desde el punto de vista electoral, creo que bastante ejemplares, ¿no? Hoy no estamos viendo eso en Estados Unidos. Hay un proceso, hay, digamos, mecanismos de distorsión de la voluntad popular. Les recomiendo un documental de Netflix, El poder del voto, que no es de ahora, no es de Trump, esto viene desde el siglo XIX. Es el voto voluntario, se sobrerepresentan, ¿sí?, los estados rurales más pequeños, ¿sí?, más conservadores, tienen mucho más representación, no solo en el Senado, obviamente, sino también en el colegio electoral. Tiene un sistema de winner takes all que hace que no esté representado proporcionalmente en cada estado. Por lo tanto, hay 40 estados de Estados Unidos que desde el punto de vista, por lo menos, de la elección presidencial, inciden poco en la votación. Se vota un día martes, que es un día no laborable, hay que inscribirse para votar, hay cada vez menos centros de votación, en muchos casos hay que hacer horas y horas de cola. No hay una autoridad federal electoral, que es el problema que estamos viendo, sino cada estado tiene una autoridad distinta, cada estado tiene un sistema distinto de votación. Ayer escuchaba a la autoridad de Nevada, este estado que estamos todos esperando el resultado, que ellos hasta el 10 de noviembre pueden seguir recibiendo votos del correo membretados hasta el 3 de noviembre. Es decir que tenemos que esperar hasta el martes que viene solamente para ver si siguen llegando o no votos por correo. Y eso por poner algunos de los ejemplos. En ese documental de Netflix está, por ejemplo, un mecanismo que se conoce menos, que es el gerrymandering, que es cómo modificar las circunscripciones electorales cada 10 años en forma arbitraria para tener una sobrerepresentación en las legislaturas provinciales, en el reparto de los representantes de cada estado. Y con esto puedo seguir infinito.
supresión del voto de los que tuvieron algún paso por las cárceles en un país que tiene la mayor población carcelaria del mundo. Esto deja a millones de personas sin el derecho político más elemental. Ese documental muestra que de los 5 jueces de la Corte Suprema conservadores, solo 4 de ellos fueron ratificados por un Senado republicano, con mayoría republicana, pero donde los republicanos que eligieron a esos, los votos que eligieron a esos senadores, en realidad la mayoría la tuvieron los demócratas, ¿sí? Ahora tenemos que sumar un 5.º voto, que es la jueza que acaba de ratificar Amy Barrett hace apenas una semana. El lunes pasado hizo un gran acto en la Casa Blanca a Donald Trump para tomarle juramento a Amy Barrett. Ahora tiene una supermayoría de 6-3, y que es una jueza que va a tener que votar si el tema llega hasta la Corte Suprema, como pasó en el año 2000, cuando Bush le arrebató la elección a Al Gore, ¿sí? No se contaron miles de votos en la Florida y terminó ganando por 538 votos, ¿no? ¿Les suena lo que está gritando Trump ahora por Twitter hace una hora? Paren de contar los votos, es decir, donde yo voy ganando, paren de contar, porque sé que faltan cargar los votos de centros urbanos y los votos por correo, que los que van cargando tienen amplísima mayoría de Joe Biden, ¿no? Parece una película repetida. Bueno, hay infinidad de cosas para decir de uno de los peores sistemas electorales del mundo. Hoy Biden tiene 3,5 millones de votos más, ¿sí?, que Trump. ¿Sí? Trump perdió contra Hillary Clinton, 2,9 millones de votos menos. Biden tiene una diferencia mayor y todavía estamos discutiendo si tiene los suficientes electores. Segundo, la desregulación de los aportes de campaña. También ríos de tinta. Tomo el ejemplo de Argentina para verlo rápido, ¿no? Cómo se financia la política, etc. Acá tenemos una ley, ¿sí?, nos guste más o menos, donde todos tienen, según los votos que hayan sacado, determinado acceso a la publicidad, hay regulaciones sobre los aportes de campaña. En Estados Unidos vienen de un proceso de desregulación de los aportes. Los super PACs, ¿sí?, los lobistas, pueden poner plata a troche y moche. Esta elección va a costar, las campañas, no la elección, las campañas, $11.800 millones, 50% más que la de hace 4 años, es decir, las elecciones las campañas más caras de toda la historia. Por eso yo digo, cada vez más es una plutocracia y no una democracia. Bueno, más allá de estos aspectos que no son formales, hacen a la definición de qué tipo de democracia hay o no hay en Estados Unidos, a esta doble vara que se nos establece y se nos cuestiona la legitimidad el año pasado, por ejemplo, del triunfo de Evo Morales, que ganó por el 10% de los votos, y discutíamos si ganó por 10,2 o por 9,5 en elecciones obligatorias, y se nos decía que no era legítimo, y resulta que Trump ganó con el 27% del voto del padrón hace 4 años, ahora tiene 3,5 millones de votos y está diciendo que son absolutamente fraudulentas, ¿no? Recién gritaba en Twitter, porque lo pone con letras mayúsculas, fraude, 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 el mayor fraude de la historia. Estados Unidos llega a este proceso electoral tan traumático en el medio de una crisis sistémica, una cuádruple crisis, ¿sí?, que modificó el panorama político en Estados Unidos. En febrero, Trump se encaminaba a una casi segura reelección. Había un desempleo bajísimo del 3,5%, producto de la rebaja masiva de impuestos a los más ricos, ¿sí? Había una burbuja y de esta sobreliquidez que se viene inyectando desde después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, un crecimiento de la bolsa. Estados Unidos, el establishment, ¿no?, y el propio Trump estaban exultantes, ¿sí? De hecho, en Wall Street estaban muy contentos con este escenario de reelección bastante probable. Empezó la pandemia, el desastre en la gestión de la cuestión sanitaria, que lleva a Estados Unidos a que ayer por primera vez haya superado los 100.000 contagiados. O sea, en el medio de todo esto, ayer fue el peor día desde marzo, desde el punto de vista de los contagiados que empezó la pandemia. Lo había sido el viernes de la semana pasada, ayer se batió el récord de más de 100.000 contagiados en un solo día, 240.000 muertos, bueno, todo lo que ustedes ya saben. La crisis económica, Estados Unidos subió mucho el desempleo, después se recuperó, ¿sí? Las cifras del jueves pasado indican un rebote importante, que creo que apalancó esta recuperación de Trump de la última semana. O sea, Trump utilizó esto para cerrar la campaña y que le fuera bastante mejor de lo que muchos preveían, pero sin embargo, hablar de un desempleo del 7,9%, que es la última cifra en septiembre, es el más alto desde los años 30, ¿sí? O desde hace 75 años por lo menos que se mide. Una crisis social. Este Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de hace 20 años, cuando los republicanos le robaron la elección a Al Gore y mansamente todo eso que se vio como un fraude, ese proceso que duró hasta el 12 de diciembre,
cuando la Corte Suprema le dio el triunfo a Bush en el estado que gobernaba su hermano, además, Jeb Bush. Es un Estados Unidos distinto. Desde el 25 de mayo hay enormes movilizaciones, ¿sí?, contra el racismo persistente en sectores de la sociedad norteamericana, contra la brutalidad policial, pero esto no es lo único. Quiero recordar que al día siguiente de que Trump asumiera, el 20 de enero del 2017, al día siguiente, una de las mayores marchas de mujeres de toda la historia. Los estudiantes, ¿sí?, contra la libre tenencia de armas, los ambientalistas, los maestros, los científicos, los hispanos, los inmigrantes, los trabajadores, es decir, hay un movimiento por abajo que es mucho más que lo que se expresa en la lucha electoral o en la lucha política superestructural. Es decir, Estados Unidos llega a este proceso en una cuádruple crisis. Mi hipótesis, que vengo diciendo hace algunas semanas, es que este final, digamos, tan caótico, que ya lo había anticipado Trump el 29 de septiembre en el primer debate, donde dijo, vamos, esto termina mal, dijo ahí, 29 de septiembre lo dijo, va a ser el mayor fraude de la historia, es decir, ya se venía preparando esto, por eso se apuró a nominar, y el Congreso a ratificar, el Congreso republicano, la Cámara de Senadores, a esta jueza, ¿sí?, que asumió la semana pasada, que es la primera jueza, creo que en 50 o 60 años, que solo, de la Corte Suprema, que solo es ratificada por senadores de un solo partido, sacó 52 votos republicanos y ni un solo voto de los demócratas y los dos independientes que votan con los demócratas. Yo decía que esta crisis, la hipótesis es que era el reflejo del declive del liderazgo norteamericano, que no empezó ahora, hay un debate si se viene de los años 70, si viene profundizándose desde la crisis del 2008, ascenso de China, pero sin duda el 2020, y esto lo dije antes de lo que pasó en las últimas 48 horas, ¿sí? Es un proceso, este 2020 va a ser un mojón, un punto de inflexión en este proceso del declive del liderazgo global de Estados Unidos. Por muchos motivos, que ahora no puedo extenderme acá, creo que la llegada de Trump y la derrota de Hillary Clinton fue expresión de esa crisis de la globalización neoliberal y de esa forma en la cual Estados Unidos había ejercido ese liderazgo, sobre todo desde la posguerra fría, de los años 90 en adelante, pero al mismo tiempo de ser un reflejo, la llegada de Trump acentúa la crisis de los organismos multilaterales sobre los cuales Estados Unidos, desde la segunda posguerra para acá, erigió ese liderazgo global. Es decir, la estrategia unilateral, pero al mismo tiempo, unipolar, pero al mismo tiempo unilateral que intentó llevar adelante el sector americanista de la clase dominante norteamericana, que con alianzas y matices se expresa en la figura de Donald Trump, ¿sí?, expresan ese declive del liderazgo norteamericano en el proceso de una transición hegemónica a nivel global, con la disminución en todos los órdenes, político, económico, monetario, ideológico, cultural y militar, aunque menos, ¿sí? En todos esos órdenes se ve un enorme ascenso de todo el área del Asia, en particular de China, y en forma relativa de disminución de Estados Unidos, y si queremos del 2018 para acá, desde marzo del 2018, hace 2 años y medio, un proceso de enfrentamiento mucho más abierto, ¿sí?, entre Estados Unidos y China. Estamos yendo hacia un mundo más multipolar, y en el medio de eso, una crisis de los organismos multilaterales que se expresaron, por ejemplo, en el Brexit, en la elección de Trump y en otros fenómenos. La hipótesis que yo tenía hasta la semana pasada, creo que se está ratificando plenamente, es que el resultado de este proceso electoral va todavía a profundizar más el desplome de la imagen, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, pero del país en general a nivel global. Todos los indicadores, ¿sí?, de las encuestas que todos los años miden las imágenes de los principales líderes, las imágenes de los gobiernos, las imágenes de los países, de los sistemas políticos, ¿sí?, a nivel global, muestran que desde que asumió Trump se produjo una brutal caída. Este año, por la incapacidad del gobierno norteamericano, además de gestionar una salida en forma coordinada a el desastre sanitario, a la pandemia y a la crisis económica, a diferencia de lo que se hizo en la crisis 2008-2009, nos guste o no nos guste cuál fue esa salida, pero tanto Bush en el 2008 como Obama lideraron con los países del G7 y después del G20, Cecilia sobre esto conoce bastante, un intento de respuesta coordinada a esa crisis. Bueno, hoy no lo estamos viendo. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Sí? Se retiró en el medio de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud.
desfinanciándola. Antes se había retirado de la UNESCO y antes había anunciado, por ejemplo, la salida del Acuerdo de París, que se terminó de concretar esta semana y que Biden dijo ayer y su campaña que va a ser una de las primeras cosas que va a revertir si llega a la Casa Blanca. Es decir, esta crisis, ¿sí? Esta crisis, digo, electoral, Trump está llevando esto hacia una crisis político-institucional de consecuencias imprevisibles. Digo, va cambiando esto hora a hora, ¿no? Hay que ver qué hace el vicepresidente, hay que ver qué hace el establishment del Partido Republicano, hay que ver cuánto aire tiene Trump, ¿sí? Para esto, pero si hay algo claro es que hizo una muy buena elección, más de lo que se esperaba, es decir, sacó casi 70 millones de votos, ¿sí? Aumentó 5, 6 o hasta 7, vamos a ver los números finales, millones de votos en relación a la elección anterior. Es posible, no lo sabemos todavía, que los republicanos todavía mantengan el control de la Cámara de Senadores. Esto sí sería un golpe muy duro para las aspiraciones demócratas de poder llevar adelante distintos planes, por ejemplo, la promesa de los últimos días, ¿sí? De Biden, de hacer una amplia reforma migratoria, ¿no? Para solucionar el problema de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, por ejemplo, pero para defender, digamos, los ataques contra el Obamacare, o incluso para ampliar la Corte Suprema después de esta jugada que hizo Trump de, a pocos días de las elecciones, ¿sí? Hacer algo que no le permitieron hacer Obama, o que no quiso hacer Obama antes de las elecciones del 2016, ¿no? Y terminaron entonces nominándolo después de las elecciones, teniendo una supermayoría de 6-3. Bien, dicho todo esto, en los 5 minutos que me quedan, ¿qué pasa con el vínculo con América Latina? Una pregunta recurrente es, bueno, ¿y a nosotros qué nos conviene? Yo me vengo un poco enojando, o bueno, no peleando, son opiniones, pero con los que dicen, bueno, son lo mismo, al final los demócratas hicieron más intervenciones militares en el extranjero, ¿sí? Al final Trump es el primer presidente en muchas décadas que no inició ninguna guerra. Algunas de estas cosas son reales, ¿sí? O por lo menos de que no inició ninguna guerra Trump es real. Sin embargo, esto lo analizamos con Cecilia en ese artículo que mencionábamos. Trump es un presidente que militarizó la política exterior en alianza con los halcones del Pentágono, con el complejo militar industrial, que aumentó brutalmente el presupuesto militar, que incorporó como nunca antes militares en puestos claves en el gabinete, y sin embargo no empezó ninguna guerra, ¿no? Lo echó a John Bolton hace un año diciendo, este hombre, el consejero de Seguridad Nacional, me quería llevar a 4 guerras y no a una. Dicho esto, ¿sí? Yo creo que no son lo mismo, no son lo mismo para nada para América Latina y tampoco para la Argentina, y acelero por lo menos para tirar 3 o 4 títulos, después en las preguntas o en las lecturas que les propuse está ampliado, ¿sí? Primero porque, digamos, desde el punto de vista geopolítico, claramente, a nivel global, pero también en la Argentina, en América Latina, provocó un corrimiento político enorme en la región, es decir, uno no puede pensar que Jair Bolsonaro podría ser el presidente de Brasil sin Trump, ¿no? Es decir, se produjo el golpe constitucional contra Dilma en el 2016 con Obama, esto es cierto, pero Bolsonaro ganó las elecciones en el 2018. Esa internacional de ultraderecha que propició Trump a través de James Bannon, ¿sí? Provocó en distintos lugares, ¿sí? La posibilidad de que estas fuerzas políticas llegaran al poder o tuvieran un peso que sin este corrimiento no hubieran tenido. La política de hostilidad hacia Cuba, es decir, revirtiendo buena parte del proceso de distensión que había iniciado la segunda administración de Obama con Biden. En el caso de Venezuela, que también venían las sanciones desde antes, ¿sí? Pero esta cuestión tan agresiva que el año pasado llevó a reconocer, o siguen reconociendo hasta el día de hoy, un presidente que no ejerce ningún poder, como Juan Guaidó, a intentar un golpe de Estado el 30 de abril del año pasado, a negociar o discutir con muchos gobiernos de la región la posibilidad de una intervención militar directa, ¿no? Tanto Trump como Bolton, ahora que sacó sus memorias Bolton, se acusaban mutuamente de ambos querer ir a una intervención militar unilateral y irresponsable en Venezuela, que por suerte no se concretó, pero esa amenaza que todavía sigue, ¿sí? Me parece que es un indicador de un tipo de política hacia la región muy agresivo. Y en términos simbólicos, la reivindicación de la doctrina Monroe, ¿no? Que hizo el propio Rex Tillerson en el 2018, revirtiendo lo que había dicho el último secretario de Estado de Obama, John Kerry, de que la doctrina Monroe era un lenguaje anacrónico que tenía que abandonar la región. En síntesis, Trump tiene una política además de hard power, ¿sí? Y no de soft power o smart power como Obama o como la podría tener Biden, una política mucho más bilateral y no multilateral, por eso ni fue a la última cumbre de las Américas Trump, a diferencia de Biden, que va a ser el anfitrión
si es presidente en la próxima Cumbre de las Américas en Estados Unidos el año que viene. Por ejemplo, en el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, que acaba de imponer Trump a Mauricio Claver Carone, rompiendo 60 años de tradición de que ese organismo multilateral regional lo dirigiera un latinoamericano. Bueno, esas son las formas de Trump, ¿no? Creo que por todo eso, pero también, sobre todo, por lo que significa al interior de Estados Unidos, pero también en cada uno de nuestros países, la derrota de Trump es una excelente, si se comprueba, ¿no? Si se confirma, si se consolida, es una excelente noticia para la región. Creo claramente, sin tener expectativas, ¿sí?, en cuál va a ser la política de Biden hacia la región, creo que es una excelente noticia, modifica, ¿sí?, esas correlaciones de fuerza a nivel global. A veces, cuando hacemos análisis geopolíticos, ¿sí?, y vemos las continuidades, vemos el poder permanente, el gobierno permanente, los objetivos estratégicos que se mantienen en Estados Unidos, obviamente, más allá de republicanos y demócratas. Creo que los cambios en las modalidades, creo que los cambios políticos que una y otra resultado electoral impulsan en la región y en cada país son muy importantes. Segundo, se debilitaría la figura de Jair Bolsonaro, es decir, creo que es el principal escollo que tiene hoy cualquier proceso regional, ya sea sudamericano o latinoamericano, de retomar la coordinación y cooperación política que tuvimos por lo menos hasta el 2015 en la región, aún con gobiernos muy diversos y muy distintos desde el punto de vista político e ideológico. Quiero decir que la UNASUR y la CELAC se hizo con Uribe en Colombia, para poner un ejemplo rápidamente. Bueno, con Bolsonaro, ¿sí?, con su política bilateral de desdén por cualquier organismo y cualquier perspectiva multilateral, su alineamiento irrestricto con Estados Unidos, y siendo el país que es Brasil, esto es casi imposible. Así que creo que en ese sentido también es una buena noticia, y cierro con esto el último minuto. En el caso de la Argentina, creo que Martín Guzmán hace un ratito, ¿sí?, me tiró un título porque dijo, bueno, no es lo mismo, ¿sí?, que gane Trump o que gane Biden. Obviamente él es el ministro de Economía, no puede decir demasiado más, sobre todo un proceso que no está concluido, pero creo que a la Argentina tendría además 2 o 3 elementos más positivos con un gobierno de Biden que con la reelección de Trump, además de todo lo que implica para las fuerzas sociales que pelean por ampliación de derechos, además de lo que significa de no empoderar en la Argentina a los sectores hoy minoritarios, pero que pueden no serlo, que se identifican con, si quieren ser émulos de Bolsonaro o de Trump en la Argentina, sabemos de quién estamos hablando. Además de todo eso, que es lo central, 3 cosas. Primero, ¿sí?, es esperar que una administración encabezada por Biden elija al gobierno argentino como un mejor interlocutor en el Cono Sur que a Jair Bolsonaro. Segundo, Argentina está llevando adelante un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que esto tiene mediaciones, tiene burocracias, tiene orientaciones que van más allá de quien ocupa la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro, pero creo que habría un mejor entendimiento para ese proceso de negociación. Tercero, ¿sí?, por los roces que hubo en la administración que encabeza Alberto Fernández con algunos funcionarios de la administración Trump, en particular con Mauricio Claver Carone, que, como reconoció hace pocas semanas, Trump, a través del Fondo Monetario Internacional, virtualmente financió el intento reeleccionista de Macri, ¿sí?, por una cuestión geopolítica, porque querían evitar de todas formas que el kirchnerismo, el Frente de Todos, el peronismo, vuelva al poder en la Argentina. Esto fue un reconocimiento público que hizo en una conferencia en Chile, quien ahora además encabeza el BID, y que en el 10 de diciembre vino la asunción de los Alberto y Cristina Fernández, y así como llegó, se tomó un avión, se fue, hizo un desplante, ¿no?, quejándose por uno de los invitados que habían sido, por algunos de los invitados que había provenientes de Venezuela y de Ecuador. Es decir, creo, en síntesis, que el gobierno argentino aspira a resetear el vínculo bilateral. Hay además un montón de contactos con distintos funcionarios. Hay un conocimiento, además Biden viajó muchísimas veces a la región con sus familiares, cosa que Trump no hizo, ¿no? Y cierro con esto, una cuestión simbólica. Trump, ¿sí?, en sus 4 años de gobierno no hizo ninguna visita a la región, salvo cuando estuvo 48 horas en Buenos Aires en el 2018, que no vino una visita bilateral, que no vino a ninguna cumbre regional, sino que pasó raudamente para participar solamente de una cumbre global, que era la cumbre del G20. Nuestra América no tiene que estar, ¿sí?, tan pendiente, ¿sí?, de qué le conviene más uno y otro, sino que tiene que aprovechar la oportunidad de un Estados Unidos que va a estar concentrado en
cómo afronta esta crisis interna para recuperar márgenes de autonomía, para pensar cómo retomar los procesos de coordinación y cooperación política e integración regional, y para pensar una inserción internacional y por lo tanto una política exterior con un mundo muchísimo más diversificado, mucho más multipolar, y donde nuestro norte no es solamente Estados Unidos, sino que es muchísimo más amplio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Clarísima tu exposición. Antes que me olvide, están solicitando por el chat si podés reiterar el título del artículo de tu publicación. No sé si querés escribirlo por el chat. Dale, lo mando por ahí. Es un artículo, el de Anfibia de ayer es un artículo que se llama la revista Anfibia, la revista de la UNSAM, ¿sí? Que se llama Trump versus Biden, ¿sí? Crónica de un escándalo anunciado. Ese es el artículo de Anfibia. Y el documental que mencioné, que se los recomiendo por estas horas, se llama El poder del voto, es un documental de Netflix. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Les comento a quienes han ingresado hace un ratito a la plataforma, bueno, estamos en desarrollo con la videoconferencia con Leandro Morgenfeld, Cecilia Naón y Carlos Aminami. Leandro se tendría que retirar a las 16, ¿no, Leandro? Por si alguno o alguna tiene alguna duda puntual, alguna consulta que quisiera realizarle, ya lo puede ir ingresando por el chat. Y vamos a tratar, si finalizamos a tiempo, bueno, de canalizarle la pregunta en primer término. Bueno, continuamos entonces con la palabra de Cecilia Naón. Les cuento que, bueno, Cecilia es economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en desarrollo de la Escuela de Economía de Londres y doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial en Washington, D.C., comenzó su actividad política y trabajo académico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también fue docente e investigadora de la Flaxo en la Universidad Nacional de Quilmes, formó parte de la Cancillería Argentina en el periodo 2011-2015, representando al país como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, embajadora en Estados Unidos y Sherpa ante el G20. Ha dictado clases en la Escuela de Asuntos Internacionales de la American University en Washington. Es fundadora y directora honoraria del programa Modelo G20 de dicha universidad, y es además autora de numerosos artículos sobre el G20 y las transformaciones geopolíticas, entre otros temas. Bueno, sin más, entonces, Cecilia, te damos la palabra. Muchas gracias también por participar. ¿Podés abrir el micrófono? ¿Y me escuchan? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Es un gusto enorme saludar a todos los que nos acompañan hoy en la audiencia, a Leandro, a Carlos, y poder conversar con ustedes esta tarde. La verdad que los temas que abordó Leandro sobre Estados Unidos, sobre el G20, son temas que yo he trabajado mucho en el pasado, y hoy en particular me gustaría concentrarme en algo diferente. Yo sé que estamos todos muy pendientes de lo que pasa aquí cerquita en Washington, pero me gustaría que podamos tener una mirada un poco más amplia, un poco más general sobre algunas cuestiones de cómo está la economía global y cuáles son algunos de los debates que estoy viendo se están dando en los organismos multilaterales respecto de la recuperación, de la reconstrucción económica. Así que vamos a cambiar un poco de tema y tratar de engancharnos con esta reflexión, ¿sí? Primero, plantear el contexto, que creo que lo conocemos y en un punto lo padecemos todos en este momento de la pandemia, pero destacar que estamos hoy atravesando una crisis sanitaria, económica y humanitaria a nivel global que no tiene precedentes. O sea, realmente estamos como humanidad ante un territorio que es desconocido, es la peor recesión desde la década del 30, y hay tres características que me parece que hacen específica a esta crisis que vale la pena tener presente para también pensar cuáles pueden ser las soluciones y cuáles pueden ser las salidas. La primera característica es que esta es una crisis sincronizada a nivel global. O sea, todo el mundo se ha contagiado, todo el mundo está siendo afectado. Esto no pasó, por ejemplo, de igual manera en la crisis del 2008, donde se hablaba de una crisis que estaba inicialmente mucho más centrada en los países avanzados y fue mutando y fue mudándose, pero no afectó simultáneamente a toda la economía global. Pero sí, esto es lo que ha pasado con esta pandemia.
El PBI se estima va a caer 4,4% en este año 2020, el comercio se va a encoger hasta 20%, esto a nivel global, ¿no? Y la inversión extranjera va a caer hasta 40%. O sea, no podemos subestimar en ningún sentido la gravedad, la seriedad de la crisis que se está atravesando. 93% de los países van a tener caídas en sus productos este año, China y alguno más van a crecer un poquitito y son la excepción. Primera característica, sincronizada. Segunda característica, por supuesto, esta no es una crisis ni democrática ni igualitaria. Estamos en una crisis que es profundamente regresiva y su impacto, tanto sobre las poblaciones como sobre los países más vulnerables, como lo mismo en términos de la salud, ¿no? Con condiciones preexistentes, quizás menos firmes, es mayor, es claramente mayor. El Banco Mundial estima que estamos frente a una crisis que va a generar el primer aumento de la pobreza mundial en 20 años, hasta 150 millones de personas en el mundo podrían caer en la extrema pobreza. Esto en particular en América Latina es especialmente serio, nuestra región es una de las más afectadas, la CEPAL ha estado haciendo un seguimiento muy bueno del impacto, tenemos una región que se estima va a caer más del 9% en términos de su PBI, que puede llegar a tener un aumento de la desocupación de 44 millones de personas y de la pobreza de 45 millones de personas a nivel de la región. Y por supuesto que tampoco la crisis es igual en términos de género, en términos de raza. Las mujeres estamos siendo especialmente afectadas porque las mujeres representan hoy el 78% de las mujeres de la región. Este dato me pareció impresionante. El 78% de las mujeres de la región trabajan en sectores con altos niveles de informalidad y por lo tanto están claramente en la primera línea de impacto de la crisis: salud, trabajo doméstico, sectores de servicios, transporte y demás. Y lo mismo en términos de razas en Estados Unidos, esto se ve muy claramente con algunos datos y demás. Tampoco la respuesta que han podido dar los países ha sido igual. O sea, el impacto no es igual y la respuesta no es igual. Si uno mira, las economías avanzadas en promedio han destinado hasta 20% de su producto para responder a la crisis. 20% del PBI puesto en políticas de estímulo, en políticas de sostenimiento del ingreso, en políticas monetarias. Algunos países como Alemania llegaron al 60% de su PBI. En promedio, los países emergentes, los países de ingresos medios, han invertido alrededor de 6% de su PBI, porque obviamente tenemos nuestras economías, menor espacio fiscal, menor capacidad de generar estos megaplanes de estímulo, y en muchos casos, como Estados Unidos tiene, no tenemos tampoco una moneda de reserva internacional para llevar adelante políticas monetarias tan fuertes. La tercera característica de la crisis, o sea, dije, es sincronizada, es fuertemente regresiva, y la tercera característica es que si bien esta ha sido una crisis muy repentina, ¿no? Ha representado un shock abrupto, un shock no previsto, es una crisis que es persistente y que es móvil. O sea, una crisis persistente. ¿Esto qué quiere decir? Que por su naturaleza está muy atada a la misma persistencia que ha demostrado hasta ahora el virus, el coronavirus. ¿Sí? Es una crisis contagiosa, es una crisis donde uno puede tener momentos en que la contiene, pero nuevamente vuelve a aparecer. Lo vemos con las nuevas olas de virus en Europa, la tercera ola que hay aquí en Estados Unidos. Entonces, si bien hay una incipiente recuperación en muchos países, incluyendo también en la Argentina, una incipiente recuperación económica, sabemos que las recuperaciones a nivel mundial están siendo parciales, están siendo desparejas. Por ejemplo, los sectores manufactureros están liderando la recuperación económica, pero los sectores de servicios, los sectores de transporte, ni hablar de los sectores vinculados al turismo, están siendo absolutamente impactados y devastados por esta crisis. Entonces, es una crisis que es persistente. Y lo que está muy claro, y esto lo dice con mucha claridad el Fondo Monetario Internacional, no solo la Organización Mundial de la Salud, es que sabemos que hasta que no haya un tratamiento o una vacuna efectiva, la recuperación económica va a seguir siendo frágil, parcial, segmentada por sectores y en un punto incompleta. Entonces, estamos en un panorama difícil. Esto conforma un mundo de altísimo nivel de incertidumbre. Lo que explicaba Leandro respecto al resultado electoral en Estados Unidos suma una incertidumbre adicional respecto de cuál es el patrón. Y me parece que, como también decía Alejandra al principio, es bastante claro que esta crisis ha puesto de manifiesto, ha dejado al desnudo, pero también está profundizando
problemas y brechas estructurales, desigualdades muy profundas, falta de resiliencia del sistema mundial, del sistema multilateral en muchos sentidos, que no estuvo en condiciones de anticipar plenamente esta nueva pandemia, y por supuesto situaciones de precariedad en la informalidad, de la desigualdad de género, de razas y demás. Entonces es una crisis que pone en evidencia y a la vez profundiza problemáticas estructurales muy serias. Esto es un punto de partida, es un punto de partida difícil, y el ánimo, yo estoy trabajando y representando a Argentina en el Banco Mundial, la verdad es que debo decir que el ánimo y la seriedad con la cual se está abordando esta crisis es de una crisis importante, que no hay que subestimar y que realmente requiere la máxima atención, la máxima coordinación, el máximo esfuerzo a nivel nacional y a nivel multilateral. Y sobre el multilateralismo, me parece que un efecto quizás insospechado, ¿no?, de esta pandemia, un efecto insospechado de esta crisis, es que, si bien, como decían, el punto de partida ha sido, y no se puede negar, un sistema multilateral debilitado por una tendencia quizás de varias décadas, profundizada en los últimos años, ¿no?, de un mundo que está en plena transformación hegemónica, de un mundo que ha tenido y está en una situación de disputa. Sobre este telón de fondo, digamos, de un sistema multilateral claramente debilitado, la pandemia está generando, y este es un poco un argumento que quiero compartir con ustedes, la pandemia yo creo que está generando un impensado impulso y revitalización del multilateralismo y del diálogo global. Nos está dando una nueva oportunidad de fortalecer, de refundar y de realmente construir un multilateralismo distinto, un multilateralismo que el presidente de nuestro país ha convocado a que sea más solidario, donde haya más diálogo, donde haya más colaboración. Pero esto no es solo una posición que está llevando adelante la Argentina, que sí lo está haciendo. Yo lo que estoy observando es que, de nuevo, sobre este telón de fondo de dificultad, el hecho de que hoy haya aparecido la pandemia y generado una necesidad de cooperación a nivel multilateral muy clara y muy concreta, está generando una nueva oportunidad y una nueva situación. Y esto se ve en muchos ejemplos. El G20 ha tenido diálogos a nivel de presidentes muy activos en estos últimos meses. Hace poquitos días se cumplieron los 75 años de las Naciones Unidas, ¿sí?, de la fundación de la ONU, una fecha que fue conmemorada con un altísimo nivel de participación de los presidentes y líderes de todo el mundo, donde hubo un nivel de diálogo y de reflexión crítica sobre lo que es y lo que debe ser las Naciones Unidas, que me parece que es muy importante. Antonio Guterres, el secretario general, lo dijo de una manera que me parece que es muy sintética. Dice: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Entonces creo que en un marco de disensos y de claramente diferentes visiones ideológicas, geopolíticas, hay hoy una oportunidad. Esto yo lo veo el Banco Mundial, el FMI está teniendo un rol muy activo, canalizando financiamiento hacia los países en desarrollo. Se han puesto una cantidad importante de financiamiento disponible para reestructurar créditos, y además con menores niveles de condicionalidad y con un mensaje muy claro de: este es el momento de atacar la pandemia, de sostener el crecimiento económico, de cuidar a los más vulnerables. Entonces, a la vez hay una conciencia de que todo esto no es suficiente y de que hay que hacer más, ¿sí? Porque por supuesto la gravedad de la crisis lo requiere. Pero también otro efecto de la pandemia es que me parece que se ha generado una crisis, una reflexión crítica sobre los paradigmas dominantes a nivel mundial. Al dejar al descubierto, digamos, estas vulnerabilidades del sistema, la falta de resiliencia, estas desigualdades tan brutales, lo que está generándose es un nuevo debate a nivel global sobre cómo reconstruir las economías nacionales y el sistema internacional, y cómo hacerlo realmente de una manera diferente. En un punto hay una disputa, ¿no? Hay una disputa que me parece que estamos viviendo y experimentando en vivo y en directo, sobre quienes tienen quizás una visión un poco más restauradora de que habría que tratar de volver a un sistema multilateral o a una situación previa a la de esta crisis, y quienes están abogando por un cambio más fuerte, más transformador del sistema multilateral. Y esto está sucediendo en las páginas de los principales periódicos financieros del mundo, ¿sí? Un elemento claro es que ya algunos paradigmas, algunos mitos que eran estándar y comunes están siendo cuestionados. Hoy nadie duda, por ejemplo, de que la política fiscal y la política monetaria tienen que ser coordinadas y trabajar estrechamente para sostener la recuperación, ¿sí? Que era casi como una parte de la religión de la teoría
económica ortodoxa. Hoy nadie duda de que hay que poner paquetes de ayuda y de estímulo, les decía recién, hasta 60% del PBI, y que realmente es un momento de sostener a través de un involucramiento importante del Estado. Entonces, incluso el Foro Económico Mundial, fíjense, está llamando a un gran reset, ¿no? Una suerte de reinicio global del capitalismo, reconociendo que es necesario repensar las reglas de juego del sistema y que es necesario refundar un capitalismo que sea más inclusivo. La frase que más se está escuchando en estos foros, tanto Banco Mundial, FMI, lo veo mucho en Naciones Unidas, es la idea del rebuild back better, ¿no? O sea, como una suerte de volver mejores, un poco, reconstruir mejor nuestros países y el sistema multilateral. Y obviamente, insisto, hay una disputa en qué implica eso, entre quienes tienen una visión más transformadora y quienes tienen una visión más restauradora, si querés. Pero hay algunos consensos, y me gustaría dedicar estos últimos minutos a compartir con ustedes cuáles veo que yo son los consensos, porque nos sirven para Argentina, para nosotros, para llevar adelante esta reconstrucción. Entonces, primero, y esto marca un cambio de paradigma importantísimo. Primero, hay un gran consenso sobre que el rol del Estado es fundamental para liderar y construir un nuevo mundo post-pandemia o una nueva normalidad. Lo dijo el Financial Times. El Financial Times hace poquito dijo, les leo textual, los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía, la redistribución volverá a ser un tema de agenda, ¿sí? Para cuidar la salud, pero también para pensar y reconstruir nuestras economías. Y también parte de este proceso es el desarrollo de nuevos tipos de alianzas y de articulaciones con el sector privado. Lo anterior ya ha mostrado sus limitaciones. Hay un debate muy fuerte sobre que las fallas de mercado quedaron en evidencia, que los mercados no pueden dar solución a las problemáticas actuales. Entonces, que el Estado tiene que liderar y que lo tiene que hacer formando nuevos contratos sociales. Hoy es parte del lenguaje de los multilaterales hablar del nuevo contrato social entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil para llevar adelante esta reconstrucción. Una cuestión central, que por ejemplo están haciendo los países europeos, cuando los estados dan ayuda y dan subsidios y políticas de sostenimiento a los sectores privados, hoy por hoy está aceptado y entendido que esto tiene que venir de la mano de ciertas condiciones, pero no como castigos o como reprimendas, sino justamente para establecer conjuntamente cuál es la dirección de la recuperación. Por ejemplo, el más grande pacto europeo que se llama Next Generation EU, establece que a las empresas y a los países a los que se les dan ayudas, tienen que llevar adelante inversiones verdes, inversiones sustentables, tienen que invertir en reducir la brecha digital. Entonces hay toda una nueva visión de cómo tiene que operar el Estado y cómo tiene que establecerse en vinculación con el sector privado. Segunda cuestión, que me parece que representa también un avance y tiene mucho que ver con nuestro país. Ya no hay duda de que para que el crecimiento económico sea sustentable, la deuda soberana tiene que ser sustentable. El tema del altísimo nivel de endeudamiento hoy es un tema central en los organismos multilaterales. Ya era un problema la falta de sustentabilidad de la deuda en los países emergentes antes de la crisis. El año pasado, 2019, el nivel de deuda de los países emergentes ya era 125% superior a lo que era antes de la crisis del 2008. O sea, ya el nivel de deuda estaba en una situación insostenible. Y la pandemia viene, por supuesto, a agravar esta situación. Hoy hay una actividad muy importante en estos organismos discutiendo la necesidad de que hayan políticas de alivio, de que se facilite la arquitectura financiera internacional para reestructurar las deudas soberanas. Y acá la Argentina ha hecho punta. Nuestro país ha llevado adelante una reestructuración muy exitosa en un marco global exigente, y junto con Ecuador es uno de los 2 países, también de la región, que han podido reestructurar su deuda, volverle a dar sustentabilidad de un tema que es central. Y hay un debate que es, ¿cuáles son las reformas de la arquitectura financiera internacional que hay que llevar adelante para garantizar deudas sustentables, ya no para Argentina, para Ecuador, para nuestra región, sino a nivel internacional? Nuestro país fue pionero en esto, pero hay una conciencia de que si no se reforma, se repiensa el marco general de reestructuraciones de las deudas. Para que les den una idea, en promedio desde la posguerra hasta ahora, las reestructuraciones de deuda toman aproximadamente 7 años. Claramente esto no puede ser viable en un mundo como el actual. Entonces hay toda una revisión de los marcos donde se discuten las cláusulas de
acción colectiva, los esquemas de sustentabilidad de la deuda, y donde el FMI y el Banco Mundial tienen un rol activo, y un rol que incorpora muchas de las críticas y de los errores del pasado. Hay una tercera área donde hay consenso, que me parece que es importante, y que también acá Argentina ha hecho punta, que es que la reconstrucción, las políticas de recuperación, tienen que tener una perspectiva de género, tanto en la respuesta a la emergencia, ¿sí? Donde por ejemplo Argentina ha sido pionera acá, saben que fuimos catalogados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y por ONU Mujeres como el país que tuvo una mayor perspectiva de género, mayor sensibilidad al género en el diseño de todas las políticas de respuesta a la pandemia. Bueno, esto es algo que tiene que estar en la pandemia, pero también en las políticas de la reconstrucción, ¿no? De la nueva etapa de este volver mejores. Bueno, hay que volver feministas. Y esto de nuevo, ya se refleja, por ejemplo, en los programas del Banco Mundial de Préstamo a nivel mundial, hay una mirada de género y tienen que tener una priorización de la incorporación de las mujeres, de las diversidades en las políticas. En Argentina, por ejemplo, el programa AUH es claramente un ejemplo de esto, ¿sí? El objetivo 5 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es claramente algo que ha sido jerarquizado como parte de esta crisis. Alicia Bárcena decía, la secretaria de la CEPAL, decía que la recuperación será feminista o no será. Y esto también se basa en análisis estadísticos, econométricos del FMI, por ejemplo, que muestran que hay importantes beneficios económicos que le dan fortaleza y sustentabilidad al crecimiento cuando son más inclusivos con los jóvenes, pero también en particular con las mujeres, ¿sí? Y hay un último punto que está claramente presente en las agendas de esta recuperación, de esta reconstrucción a nivel internacional, y que me parece que forman parte del debate, que es que la reconstrucción tiene que ser sostenible en términos ambientales. Esta es una agenda que también se ha hecho cada vez más importante en la discusión y en el debate internacional, porque está claro que los graves desastres naturales, las inundaciones, los incendios forestales, están causando problemas gravísimos en muchos países, también que los países más pobres, las economías en desarrollo, los más vulnerables terminan siendo los más afectados, tampoco el cambio climático es democrático en sus impactos, y que entonces esta agenda de sustentabilidad tiene que tener un rol central. Por supuesto que hay debates, porque ¿quién va a financiar estas transiciones, ¿no?, hacia mayores niveles de sustentabilidad? El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es un principio muy importante de las negociaciones ambientales, está muy presente en los debates, porque también sabemos, y este es un análisis que publicó hace unos días Oxfam, que el 10% más rico de la humanidad ha sido responsable de más de la mitad de las emisiones acumuladas en la atmósfera entre 1990 y 2015. Entonces, hay una desigualdad en ese sentido que tiene que ser abordada, pero siempre en el marco de una recuperación sustentable. Hace unos días la CEPAL tuvo un nuevo periodo de sesiones, y los cancilleres de todos los países sacaron una declaración donde hablaban de la importancia de que y esto se los voy a leer, me pareció muy interesante, 33 cancilleres de toda nuestra región, en este contexto difícil, juntándose para sacar una declaración conjunta, y entre ellas destacaban sobre la cuestión de la sustentabilidad ambiental, decían: enfatizamos la necesidad de aumentar significativamente el financiamiento climático internacional, que es adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, y asegurar un mayor acceso a él, con el fin de apoyar los esfuerzos de mitigación y de adaptación en los países en desarrollo. O sea, la agenda climática es sustantiva, necesitamos que la recuperación sea sustentable en términos ambientales, y también necesitamos discutir las condiciones y las formas del financiamiento para poder llevar adelante las transiciones hacia unas economías más sustentables. Por supuesto que hay áreas donde no hay tanto consenso, y con esto voy a terminar, ¿sí? Hay áreas de más disputa a nivel internacional. Las áreas como la regulación de los flujos financieros internacionales es un área de disputa y donde hay, por supuesto, diferentes visiones. Un área central que para Argentina es muy importante, es la cuestión de la lucha y la disminución de los paraísos fiscales, las guaridas fiscales. Pues sabemos que la cuestión de la recaudación impositiva es sustantiva para poder fortalecer la capacidad de los estados de llevar adelante políticas públicas activas. Entonces, hay sí, en el marco de la OECD, en el marco del G20, negociaciones muy avanzadas sobre cómo trabajar a nivel internacional para
reducir la evasión y la elusión fiscal internacional y reducir el impacto de las guaridas offshore. Saben que 40% de las ganancias de las multinacionales, 40% de las ganancias de las multinacionales se van a plazas, digamos, offshore y no registradas. En América Latina, más del 6% del Producto Bruto de la región se pierde por elusión fiscal, por evasión fiscal. Entonces, este es un tema central que también está en el debate y sobre el cual no hay tanto consenso, pero forma parte de la agenda. Por supuesto, hay cuestiones de debates vinculadas con los derechos laborales, con políticas de reforma del mercado laboral, otra área de debate, de discusión, y también respecto de cuáles son las políticas industriales necesarias para la recuperación. Pero me parece que en todos estos puntos, lo que es central es que hay una oportunidad de avanzar. Se abrió una grieta en el mejor de los sentidos, que es una oportunidad de avanzar en discusiones a nivel multilateral que permitan repensar esta nueva etapa post-pandemia bajo principios, bajo criterios y bajo políticas públicas diferentes, donde Argentina creo que tiene una voz activa, tiene una voz de innovación en temas, como dijimos, de deuda, por supuesto, de la agenda feminista, llamando a una solidaridad internacional, llamando a un sistema multilateral que trabaje por un mundo más justo, pero también reconociendo que para eso el diálogo y la articulación con la región es fundamental. Si nosotros podemos como región trabajar en una agenda propia, conjunta, donde avancemos nuestras propias ideas, creo que vamos a poder también tener una voz más activa, más influyente a nivel multilateral. Entonces, de nuevo, siempre apostando a un multilateralismo, pero con un muy fuerte énfasis en nuestra casa, en nuestra región, en nuestra vecindad, que es América Latina. Así que muchas gracias, seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu exposición. Me quedo con algo que decías. Bueno, si pensamos en un escenario post-pandemia, no podemos dejar de considerar la revitalización, la importancia de revitalizar el multilateralismo y la cooperación internacional. Así que bueno, ahora seguramente ya veo que están llegando varias preguntas por el chat, así que ahora cuando finalicemos el panel vamos a empezar a transmitírselas a los panelistas. Bueno, pasamos entonces al tercer expositor para cerrar este panel. Tenemos el privilegio de escuchar a alguien que conoce mucho de los vaivenes de nuestra región, que es Carlos Ominami. Les cuento que, bueno, Carlos es ingeniero comercial por la Universidad de Chile, doctor de Estado y Economía por la Universidad de París, se ha desempeñado como investigador en diferentes centros de estudio de Francia. Entre 1981 y 1983 prestó asesorías en los ministerios de Industria y Cooperación del gobierno francés. En 1984 regresó a Chile y pasó a desempeñarse como asesor regional del Programa de Relaciones Internacionales de América Latina, dependiente de la CEPAL. Entre 1989 y 1990 fue vicepresidente del Partido por la Democracia. En 1989 fue nombrado ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del gobierno de Patricio Aylwin Azócar. Fue electo también senador por la quinta circunscripción Cordillera, región de Valparaíso, entre 1994 y 2010, por 2 periodos consecutivos. En 2014 asumió como presidente ejecutivo de la Fundación Chile 21 y en la actualidad forma parte del Grupo de Puebla y es autor de numerosos artículos especializados. Bueno, Carlos, no sé si me escucha. Te escucho perfecto. Bueno, le damos la palabra entonces y bienvenido. Muchas gracias a Alejandra por esta presentación. Gracias por la invitación a los amigos de Flaxo. Gusto compartir con Cecilia y con Leandro. Quiero decir que tengo realmente mucho acuerdo con las cosas que ellos han dicho y voy a tratar en consecuencia de centrarme en algunas otras que puedan ser complementarias respecto de sus intervenciones. Voy a tratar de seguir un plan bien clásico en esta intervención de 20 minutos. Algunas observaciones respecto al escenario internacional, luego pasar a las perspectivas que se abren para América Latina, y quisiera quizás también centrarme un poquito en cuáles pueden ser las bases para una recuperación de nuestra región y terminar reflexionando sobre lo que finalmente es esencial,
cuáles son las condiciones políticas que es necesario reunir para que las cosas puedan avanzar en una buena dirección. Respecto al escenario internacional, yo comparto plenamente lo que decía Leandro. Creo que lo que estamos viviendo hoy día, la elección norteamericana, es muy sintomática de lo que ocurre en el mundo. No es trivial que la primera potencia mundial tenga este grado de polarización, que enfrente una elección tan compleja que está siendo hoy día cuestionada ni más ni menos que por el propio presidente de la República y que quizás va a terminar en algún tipo de juicio dentro de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo diría respecto de esto que finalmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos es la historia, y eso lo decía también Leandro y yo lo comparto, es la historia de un proceso de declinación. Y creo que la fuerza, la vigencia de Trump es justamente el intento desesperado de una parte del establishment norteamericano de evitar esta decadencia, de evitar esta declinación. Trump expresa eso, expresa este intento de evitar ese proceso. Creo que finalmente va a ganar Biden. Espero que en las próximas horas caiga finalmente el resultado definitivo de Nevada, que estén los 6 votos que faltan para llegar a los 270 y de repente también pueda tener Biden la posibilidad de ganar o en Pensilvania o en Georgia, con lo cual pueda finalmente asumir con una victoria un poco más holgada. Yo creo que es muy cierto esto de que no da lo mismo Biden y Trump. Representan proyectos políticos distintos. Quiero pensar que ganando Biden probablemente Estados Unidos vuelva, por ejemplo, al Acuerdo de París para enfrentar los problemas del cambio climático. Quizás también se reponga una discusión sobre el acuerdo nuclear respecto de Irán, todo lo cual ayudaría a bajar las tensiones en el mundo. Ahora, yo agregaría lo siguiente, que siendo que no es lo mismo Biden y Trump, probablemente la principal diferencia no va a estar en la política internacional, va a estar en la política interna. Creo que el principal cambio que uno pudiera anticipar de lo que puede hacer una administración Biden va a tener que ver con la política interna, particularmente con la política económica, con la política social. Una política que busque enfrentar con mayor fuerza las desigualdades, la fractura social, las fracturas étnicas, las fracturas también en materia de género que existen hoy día en los Estados Unidos. Creo que por primera vez en décadas pudiera plantearse en los Estados Unidos un debate sobre cómo se construye un estado de bienestar. Biden puede ser una especie de proyecto socialdemócrata para los Estados Unidos. Y eso me parece a mí que si se verifica, se materializa, crea también un clima político, un clima intelectual que puede ser mucho más favorable para la discusión en nuestros propios países de cómo recomponer o cómo construir estados de bienestar. Digo que esa es la principal diferencia que habría entre Biden y Trump, porque creo que hay una constante que se va a mantener y que aquí, respecto a la cual aquí no se ha hecho mención, que es la disputa por la hegemonía en el mundo. Creo la disputa entre Estados Unidos y China va a continuar. Probablemente quizás con maneras menos ásperas que las maneras propias de Trump, pero esto va a continuar. Y en este sentido a mí me parece muy impresionante el contraste que ofrece hoy día Estados Unidos, buscando todavía contar sus votos, buscando resolver esta elección presidencial cuestionada, con lo que está pasando en China. Ya la pandemia que tuvo origen en China pareciera ser que es una historia del pasado en China, terminó con un número muy bajo de contagiados y de muertos, y China está hoy día en un proceso prácticamente de normalización de sus actividades, volviendo incluso a crecer. Quiero citar, se comunicaron hace pocos días los acuerdos de la quinta sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China. ¿Y qué es lo que uno ve allí? Se celebra la victoria de China en el objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada. Se reitera el objetivo de tener una modernización socialista en el horizonte del 2035 a través de una nueva industrialización, de la aplicación de la tecnología informática, la urbanización, la modernización agrícola y todo esto a través del perfeccionamiento de un sistema de mercado de alto nivel. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
China es el país que sin lugar a dudas tiene hoy día un horizonte mucho más despejado. Estados Unidos tiene los problemas que estábamos comentando. Europa también está sumida en conflictos importantes, incluso con una situación sanitaria bastante delicada, viviendo un segundo brote. Todo esto en el cuadro, y eso lo expresaba bien Cecilia, con un sistema multilateral que está erosionado y que ha tenido muchas dificultades para poder enfrentar las tres grandes crisis que vive el mundo. La crisis económica, que se manifiesta en una bajo crecimiento, en una caída del comercio mundial; una crisis social, que se expresa en un aumento persistente de las desigualdades; y una crisis climática que está bastante fuera de control. Lo que tenemos hoy día en perspectiva en el escenario internacional es una recuperación económica que va a ser más bien mediocre, con un diseño más bien tipo W, con alzas y vueltas y recaídas. Y sí comparto también que lo que tenemos a mediano plazo van a ser grandes debates y cambios que pueden ser muy importantes. Yo siento que con esto cierro esta parte sobre el escenario internacional, que aquí lo que tenemos es un momento que, si uno lee historia, puede ser bastante parecido en algunos aspectos a lo que ocurrió después de la crisis del 29, donde se abrieron grandes debates, donde surgió una revolución en el campo económico, como la revolución keynesiana, y también elementos parecidos o que tienen que ver con lo que se produjo luego de la Segunda Guerra Mundial y que dio origen a una nueva organización del mundo a través de los acuerdos de Bretton Woods. Yo creo que hay allí oportunidades para que el mundo pueda ser distinto, para que se recomponga una gobernanza progresiva, para que se genere una nueva arquitectura financiera internacional y podamos tener un mundo que favorezca más en las perspectivas de países como los nuestros. En todo caso, en el cuadro actual, digámoslo con franqueza, las perspectivas de momento para América Latina son perspectivas sombrías. Estamos todavía en el epicentro de la crisis sanitaria, somos económicamente una de las regiones más golpeadas, con una caída del crecimiento estimada para el año 2020 en torno a 9%, un aumento enorme, terrible de la pobreza. Más de 50 millones de latinoamericanos van a volver a la condición de pobres, y tenemos prácticamente, desde el punto de vista del ingreso per cápita, una nueva década que va a ser una nueva década perdida. Y todo esto en el cuadro de una inestabilidad política fuerte y con una gran marginalidad internacional. Yo siento, y esto me parece a mí extremadamente preocupante de cara a estos debates que pueden plantearse en el mundo, que somos un continente que pesa muy poco, somos un continente que va cayendo progresivamente en cierta irrelevancia. Las razones de esto tienen que ver con la intensidad de la crisis global. Todos los países, todas las regiones han sido de una u otra forma afectadas. Somos en América Latina un país que está más integrado a la economía internacional, y desde ese punto de vista hemos sufrido también más directamente los efectos de su crisis, pero agreguemos que hay razones también más específicas. Esta crisis nos pilló mal parados. Nos pilló con un proceso fuerte de desintegración regional, con una fuerte polarización política, es lo que hemos visto en Brasil, lo que hemos visto en Argentina, lo que vemos en Chile, lo que vemos en Colombia. Y desde este punto de vista yo quisiera hacer una reflexión respecto de esta situación. ¿Por qué nos pilló tan mal parados? Veníamos de un proceso político extremadamente interesante, todo lo que ocurrió desde finales de los 90 del siglo pasado y la primera década del nuevo siglo, con una década que fue prácticamente una década de oro, con gobiernos progresistas, con una expansión de la democracia, con crecimiento, con disminución de la pobreza, con disminución de la inflación, y incluso en algunos casos con disminución incluso de los niveles de endeudamiento. Este fue un balance muy positivo de los gobiernos progresistas que, reitero, creo que protagonizaron lo que uno podría perfectamente definir como una suerte de década de oro de América Latina. Pero, y esto es importante destacarlo, son gobiernos que también tuvieron serias insuficiencias. No modificaron la matriz productiva. Tuvimos un gran boom de materias primas, tuvimos una gran cantidad de recursos adicionales que desgraciadamente más bien profundizaron el tipo de desarrollo primario exportador
y no sirvieron para modificar, para ampliar, para diversificar sustancialmente nuestra matriz productiva. No se hicieron reformas políticas profundas, terminaron esos procesos dependiendo de liderazgos que se transformaron en liderazgos insustituibles. Y yo diría que desde el punto de vista también de la región, tuvimos procesos importantes de concertación política, pero terminamos también la década hacia finales ya de la primera década de los 2000, con procesos de muy poca integración en el campo económico, en el campo comercial. Gran concertación política, pero poca integración económica, poca integración comercial. Teníamos más bien una integración directa a los grandes centros hegemónicos, particularmente en el caso de América del Sur, una integración creciente con la economía china, pero una integración también en condiciones subordinadas. Nosotros produciendo materias primas y comprando bienes más elaborados. Ese me parece a mí que es el cuadro que tenemos hoy día, un escenario internacional sumamente complejo, todavía incierto, con una situación latinoamericana también extremadamente difícil. En este cuadro hay que ver cómo pensar, cómo puede ser un proceso de recuperación de nuestra economía. Creo que desde este punto de vista, lo más elaborado es lo que ha venido haciendo CEPAL durante el último tiempo. Creo que realmente hay que prestarle mucha atención a los trabajos que ha desarrollado CEPAL. Ha sido un gran esfuerzo técnico para diagnosticar correctamente cuál es la situación de la crisis, la magnitud, la profundidad de la crisis, y a su vez también poder identificar cuáles son las formas de poder enfrentar un proceso de recuperación. Yo creo que aquí lo básico es buscar una salida que articule tres tipos de elementos. Aquí hay que ver cómo podemos avanzar hacia la generación de derechos sociales que puedan ser sustentados por estados que tengan una mucha mayor preocupación por los temas sociales, ir construyendo en las condiciones de América Latina estados de bienestar que sean garantes de derechos sociales. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para incorporar progreso tecnológico y avanzar en una transformación productiva que esté asociada correctamente al cuidado del medio ambiente, y tenemos que ver también cómo desarrollamos políticas que enfrenten las desigualdades y fortalezcan nuestra democracia. Esos son los elementos básicos de lo que debería ser un proceso de recuperación. Hay que pensar desde el punto de vista económico en una reactivación que no sea simplemente una reconstrucción de lo anterior. Tenemos que buscar una reactivación que se abra a nuevos espacios, que camine por nuevos senderos. Creo que lo central debe ser ir hacia un nuevo modelo en donde puedan converger, como lo plantea CEPAL, tres tipos de tasas. Por un lado, la tasa de crecimiento que es compatible con el equilibrio externo de nuestras economías. En segundo lugar, una tasa de crecimiento que sea compatible con la sustentabilidad ambiental, y una tasa de crecimiento que sea también funcional, compatible con la necesidad de reducir las desigualdades. No hay tiempo para entrar en las discusiones más técnicas, pero yo diría que de eso se trata, de buscar la convergencia de estos tres tipos de tasas de crecimiento. Ahora, para esto se requiere una suerte de revolución conceptual. Yo comparto que uno de los datos mayores de la crisis actual es la bancarrota del neoliberalismo. Aquí los mercados no funcionaron, los mercados demostraron su gran inutilidad para enfrentar situaciones como la que hemos estado viviendo, y es fundamental, en consecuencia, como se dice, pensar fuera de la caja. Hay que asumir, por ejemplo, que la desigualdad es extremadamente ineficiente. No es cierto que se requiera crecimiento que sea fundamental para tener crecimiento, mantener niveles altos de desigualdad. La desigualdad es ineficiente. Sin una igualdad básica no hay desarrollo. Afirmar con fuerza que la desigualdad desincentiva la creación de nuevas capacidades. Hay que, en consecuencia, ir hacia un cambio conceptual mayor. Hay que generar una nueva ecuación entre Estado, mercado, sociedad y medio ambiente.
Desde el punto de vista económico es fundamental poner en práctica políticas industriales que sean capaces de absorber tecnologías y crear capacidades endógenas. Echando quizás en un rápido bosquejo qué es lo que puede ser esta nueva definición en materia de políticas industriales, creo que surgen con bastante nitidez algunos sectores que pueden ser fundamentales para avanzar hacia un nuevo modelo. Está todo lo que tiene que ver con la transición energética. Hay estudios que han determinado que una transición energética con un fuerte componente de energías renovables puede generar hasta 7 millones de empleos en nuestra región. Está todo el tema de la electromovilidad, es probablemente uno de los grandes cambios que está hoy día ocurriendo, el paso desde las energías fósiles, el paso del automóvil a diésel, a gasolina, a todo lo que es electromovilidad. Es también una enorme posibilidad que se abre a nuestra región, que tiene litio, que tiene energías baratas, que tiene también cobre. Luego está todo lo que algunos autores denominan las industrias de la vida, todo lo que tiene que ver con la industria de los medicamentos, con la industria del cuidado. Hay también allí enormes posibilidades de aumento de productividad y de creación de nuevos empleos. Tenemos que ir avanzando hacia una disminución de la brecha digital y aprovechar también todas las posibilidades que abre la economía circular, las economías que son capaces de ir utilizando los desechos y que tienen desde ese punto de vista una relación mucho más amistosa con el medio ambiente. Todo esto plantea también una gran discusión sobre cómo se financia este proceso de reactivación y de cambio estructural, y para eso hay dos cuestiones que son fundamentales. Pactos fiscales, no podemos con los niveles de tributación que existen hoy día en América Latina pensar en una transformación productiva de esa envergadura. Y hay que ver también, y eso lo decía Cecilia, cómo se alivia, cómo comienza a emerger una nueva arquitectura financiera internacional que le permita a nuestros países tener mayores holguras y poder contar también con posibilidades por esa vía de sustentar estos procesos de transformación productiva. Termino para tenerme en el tiempo reflexionando sobre las condiciones políticas que se requiere reunir para que las cosas puedan avanzar en la buena dirección. Yo creo que hay que repensar muy seriamente los temas de integración en nuestra región. En las condiciones de hoy día, donde lo que prima es una tremenda desintegración, una gran falta de concertación política, es muy difícil pensar en una América Latina que pueda jugar un papel internacional de alguna significación, que pueda pensar en los debates que van a estar planteados hacia adelante. Creo que tenemos que superar un cierto ideologismo que ha estado presente también en los procesos de integración. No puede ser, por ejemplo, que se desmantele la UNASUR en la forma como ocurrió. No puede ser que sobre la base del derecho a veto los países apliquen este derecho a veto y terminen destruyendo una organización que habría sido extremadamente importante para buscar concertación, por lo menos en el ámbito de América del Sur, para enfrentar la pandemia y las discusiones hacia adelante. Creo que es fundamental, más allá de las tremendas diferencias ideológicas que pueden existir entre los distintos países, buscar algunas formas de concertación, buscar algunas formas de entendimiento entre los tres principales países de nuestra región, que son Argentina, Brasil y México. Yo entiendo que la orientación de Brasil, el principal país de América Latina, ha conspirado muy fuertemente para que América Latina pueda tener un punto de vista más integrado, más común para enfrentar estas situaciones. Y desde ese punto de vista, es probable que en un gobierno Biden obligue también a Brasil a una cierta redefinición de su relación de estrecho alineamiento con la política norteamericana, concretamente con el gobierno de Trump. Ahora, creo, y con esto termino, que va a ser fundamental que América Latina pueda también establecer relaciones internacionales amplias más allá de la región. Creo que tenemos que buscar entendimiento con todas aquellas regiones del mundo, Europa, otros países de Asia, que están también confrontados a la necesidad de abrirse un espacio y no terminar aplastados en la confrontación entre China y los Estados Unidos. Desde Chile y desde algunos otros países hemos planteado la idea de
un no alineamiento activo, como una forma de enfrentar esta disputa hegemónica y abrirnos espacios para, reitero, no terminar aplastados en esa confrontación. Y creo que desde el punto de vista interno tenemos también que sacar experiencias, sacar conclusiones de nuestras experiencias anteriores, generar alianzas sociales y políticas amplias. Tenemos que abrirnos a la innovación, abrirnos al emprendimiento, generar, yo diría, alianzas productivas que nos permitan subordinar las finanzas a nuestro desarrollo productivo. Aquí no puede ser que no podemos continuar como ha sido un poco la historia de América Latina durante las últimas décadas, donde todo el mundo trabaja para las finanzas. Hay que subordinar las finanzas y que las finanzas trabajen para el desarrollo productivo de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por su exposición. Muchas gracias a la expositora y expositores por la claridad en sus ideas y por compartir con nosotros sus análisis. Los temas que se han abordado hoy en este panel son complejos y claramente se encuentran en pleno desarrollo, por lo que no resulta sencilla la tarea de pensar e imaginar escenarios futuros y probables más allá de esta pandemia, como decíamos, ¿no? Y bueno, recién me decía Cecilia también que se tiene que retirar. Yo les propongo en 2 minutitos, ya que Leandro también tiene que retirarse, puede ser una preguntita muy breve para Leandro y una para Cecilia, si pueden responder en primer término, y después tengo también alguna consulta para Carlos. ¿Podrá ser? Ustedes me dirán, Leandro y Cecilia. Perfecto, perfecto. Sí, Bárbaro. sí, yo me quedo a escuchar a Carlos también, por supuesto. Yo también, Bueno. unos minutos más, una entrevista hasta 15:45, puedo estirarla. Bueno, a ver, ustedes me dicen, con total libertad, no hay ningún problema. Hasta ahora, Leandro, no tenemos ningún resultado, ¿no? Sí, ahora te los digo, pero haceme la pregunta y te... Porque si 3 no paramos novedades. las rotativas acá. Bueno, a ver, te digo, primero te transmito la consulta de Santiago, que después también puede ser retomada más adelante por Carlos. Dice, bueno, ¿cuáles son las chances que tenemos para reconstruir una unidad política y económica a nivel latinoamericano, considerando que Estados Unidos, bueno, como en parte mencionabas vos, está concentrado en sus asuntos internos? Bien. No sé si querés responder. Te respondo la pregunta y te tiro primero, les tiro a todos las novedades, porque estamos desarrollando la capacidad de escuchar a Cecilia, a Carlos, las novedades, todo al mismo tiempo. Primera novedad de Nevada, ¿sí? La diferencia se estiró hasta 12.000, después se achicó a 11.000 votos, ¿sí? Los votos que faltan cargar, según el máximo experto, porque hay que ver, no es estadístico, de qué lugar se cargan, y entonces ya se sabe cuál es la orientación de esos votos, serían para Biden, esa es la buena. La mala es que recién hace un instante la autoridad de Nevada dijo, el recuento va a terminar en Nevada el 12 de noviembre, por esto de los votos que faltan. Quizás sábado o domingo podamos cerrar el grueso del estado más allá de un par de votos que queda, así que paciencia, Nevada no va a estar como se esperaba el resultado. Pero hay otra novedad contraria a esa, para los ansiosos, que es Pensilvania, ¿sí? Hay 550.000 votos que faltan cargar. Esos, dijeron las autoridades, que posiblemente los puedan contar todos hoy. Son votos claramente, mayoritariamente de demócratas. Por lo tanto, se puede revertir eso que ya fuimos viendo de 20 puntos que se achicó hasta el mínimo y puede ganar Biden, no por Nevada, sino quizás anunciar hoy por Pensilvania. Las principales cadenas, que son las que van proyectando, ¿sí?, que ya tienen a Nevada en realidad resuelto, no lo quieren dárselo a Biden porque llegaría a 270 votos, y como hay muchas discusiones por Arizona, que ya varias se la dieron, pero otras no, y ahí faltan contar cientos de miles de votos, entonces no quieren cometer ese error para ya no decir un presidente, falta Nevada, Arizona y Pensilvania, además de Georgia. Bien, es decir, por un lado por ahí hay que esperar unos días, paciencia, por otro lado quizás hoy, por otro estado que es Pensilvania, tengamos resuelto el número mágico de 270. Y una última, tercera novedad, y ahí voy a la pregunta, ¿sí?, que es otro tema que es central que mencionábamos, que es quién va a controlar, ¿sí?, la Cámara de Senadores, que esto es fundamental, lo habíamos dicho antes. El recuento hasta ahora da 47 demócratas, 48 republicanos, uno arriba, faltan 5, ¿sí?, faltan asignar 5. Si esos 5, ¿sí?,
La mayor probabilidad es que la mayoría quede republicana. Si esos 5 se reparten 2 y 2, quedarían 50 republicanos, 49 demócratas. El número 50 podría ser del estado de Georgia. Acaba de revertirse la tendencia, el candidato de Georgia, que es el republicano que estaba por arriba del 50%, cayó por debajo y los votos que faltan cargar son demócratas. Y en Georgia, a diferencia, ¿ven lo que es esto? A diferencia de los otros estados, hay que tener la mitad más 1. Entonces, en enero, quizás haya una segunda vuelta solo en Georgia para definir quién es el senador, que va a definir quién se queda con la mayoría de nada menos que la Cámara de Senadores de Estados Unidos, que es la que puede definir la ampliación de la Corte, la que nomina a los jueces, etcétera, etcétera. O sea que eso, que es la otra cuestión que estamos observando, que es la Cámara de Representantes va a quedar para los demócratas, la mayoría de eso se mantiene, es un dato que va a haber que tener, parece, bastante paciencia. Bien, tomo la pregunta, ¿sí? El tema de reconstruir la unidad regional, me parece que dos cosas que tenemos que tener en cuenta de lo que pasó en los últimos 18 días, ¿sí? Para entender lo que yo creo que es un cambio de aire en la región. La primera es el enorme triunfo por más de 25 puntos del MAS en Bolivia, que no solo muestra que lo que pasó el año pasado era un fraude, sino que revierte un golpe de Estado que vino para quedarse unos días, supuestamente para terminar un fraude que se demostró que no fue, porque esa diferencia de 10 puntos se estiró en un año a 26 o 25, ¿sí? Y cambia claramente, me parece que eso, la correlación de fuerzas a nivel regional. Una semana después tuvimos el enorme resultado del referéndum que termina con la constitución pinochetista en Chile, o inicia el paso, da un paso más, digamos, con el 80% de la gente que votó por una asamblea constituyente. Y si a eso le sumamos, si queremos los 2 años previos, la derrota del macrismo el año pasado, el triunfo de AMLO en México en el 2018, lo que estaría pasando de confirmarse por estas horas, que es la derrota de Trump, me parece que en el continente está mostrando un cambio de vientos políticos que se pueden, digamos, consolidar. El 6 de diciembre se hacen elecciones con parte de la oposición en Venezuela y se termina con un proceso de doble poder, y en febrero, ¿sí?, el correísmo, como indican muchas encuestas, vuelve al poder después de la gestión de Lenín Moreno. Es decir, aquello que venimos discutiendo también los últimos 2 años, ¿no? Discutiendo con quienes planteaban que estamos ante una restauración conservadora, que se había cerrado el ciclo, que en este libro, que de paso se lo recomiendo, que escribimos con artículos con Carlos y Cecilia, que se llama Las sendas abiertas en América Latina, que es un libro que editó a fin del año pasado, en diciembre, Claxo, y es un libro de descarga gratuita, ¿no? Que muchos ahí discutíamos esta idea del fin de ciclo que varios planteaban, ¿no? El propio Álvaro García Linera en el 2018 había dicho: el neoliberalismo en América Latina, a diferencia de los años 90, no tiene proyecto, es un neoliberalismo zombie sin combustible, y me parece que lo que está ocurriendo en los últimos meses en la región es un signo de eso. Para cerrar, la cuestión simbólica, hoy se están cumpliendo 15 años de uno de los hechos más trascendentes que permitió después avanzar en esa integración regional, que fue el no al ALCA en Mar del Plata, que estableció como condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, que los países del Mercosur, el Mercosur ampliado en ese momento, además de los 4 que eran socios con Venezuela, después se sumó Bolivia, porque Evo Morales estuvo en el no al ALCA, ¿sí?, el 4 de noviembre, el 5 terminó la cuarta cumbre de las Américas, ¿sí? Es decir, la derrota de ese proyecto estratégico de dominación de Estados Unidos generó las condiciones para que se creara después la UNASUR, que se creara la CELAC, es decir, que se crearan otros proyectos de integración alternativa que, como decía Carlos recién, son fundamentales para pensar y para atacar lo que antes decía Cecilia. Seguimos siendo la región más desigual del planeta, en un planeta que es cada vez más desigual. Hoy Estados Unidos sí tiene 55 millones de pobres, tenía 47 antes de la pandemia, aumentó en 8 millones. Los niveles de desigualdad son récords en Estados Unidos. Entonces, para retomar esa pregunta, me parece que los acontecimientos de los últimos 30 días en todo el continente, y sumo ahí Estados Unidos, generan mayores condiciones de posibilidad para retomar esa necesaria, imprescindible senda de tener políticas comunes para que no nos vuelva a pasar lo que pasó hace pocas semanas también, que es que América Latina ni siquiera se pudo poner de acuerdo para poner a quién es el jefe de un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese ejemplo de desintegración regional, como decías, Alejandra, tiene que ser el punto, digamos, de inflexión para volver a pensar, aún en la diversidad,
como el único destino posible de América Latina de pensar, cuidar los bienes comunes de la tierra, pensar estrategias de desarrollo, estrategias industriales, como decía Carlos, estrategias ambientales, es decir, no reforzando esquemas extractivistas que están produciendo un ecocidio a nivel global. Con esa perspectiva, ¿sí?, la única posibilidad de hacerlo es coordinando nuestras políticas exteriores, ¿sí?, teniendo políticas comunes de desarrollo, políticas comunes para afrontar el tema de la deuda. Entonces me parece que recordar estos 15 años del no al ALCA y aprovechar este contexto donde Estados Unidos se va a tener que replegar para hacer frente a esas enormes grietas internas que está atravesando, que son producto de la crisis de su hegemonía hacia adentro y hacia afuera, es una oportunidad que América Latina no debería desaprovechar como en otras ocasiones históricas. Bueno, bárbaro, Leandro, gracias por la primicia. Tiramos así una alerta en medio de la videoconferencia. Carlos, no sé si quiere retomar un poco, recoger el guante de esta misma pregunta y complementarla con lo que decía Leandro. Perfecto, yo comparto de que hay hoy día condiciones más favorables dentro de esta tragedia que estamos viviendo, que es la pandemia, para enfrentar nuestro futuro. Claramente quienes se adelantaron a anticipar que aquí venía un ciclo conservador que iba a dejar atrás a los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda en América Latina, se equivocaron. Ese ciclo conservador no existe. Hay hoy día un proceso político mucho más abierto. Creo que efectivamente hemos tenido buenas noticias en el último tiempo. La situación norteamericana creo que va a obligar a que Estados Unidos esté muy concentrado en sus asuntos internos. Creo que por allí, como yo lo expresaba en mi intervención, van a venir las principales modificaciones. Y eso naturalmente que es una buena noticia para nuestros países. Nos da más margen de maniobra, no tener a unos Estados Unidos tan presentes como han estado en otras épocas de nuestra historia. Es cierto además que han habido buenas noticias, lo que ocurrió en Bolivia. Y respecto de Chile, aprovecho de extenderme un poquito en esto. Creo que fue un resultado realmente muy importante, un 80% de la población que votó en contra votó por cambiar la constitución pinochetista. Ahora tenemos el desafío de poder expresar políticamente ese 80%. Tenemos el desafío de que en la Convención Constitucional, en la Asamblea Constituyente, pueda existir una relación de fuerzas que sea más o menos equivalente. El reglamento de la Convención establece que todos los acuerdos van a ser por 2/3. Y por tanto, entonces, la derecha se apresta a generar una iniciativa electoral que le permita tener 1/3 de la Convención, de manera de poder bloquear aquellas cuestiones que les parezcan que son más atentatorias en contra de sus intereses. Ahí hay un tremendo desafío para la oposición política en Chile, de ser capaces de traducir en la próxima convención esta relación de fuerza, este 80% que se expresó de manera tan nítida el pasado 25 de octubre. Ahora, yo creo que tenemos condiciones más favorables, pero de todas maneras los procesos hay que hacerlos, las elecciones hay que ganarlas. Yo creo que el progresismo en nuestros países tiene que ser capaz de recomponerse políticamente, de recomponerse intelectualmente, de entender bien los nuevos aires que están soplando en el mundo y en nuestra región, y ser también capaz de reconocer sus propios errores. Yo creo que es fundamental tener también una visión autocrítica para generar condiciones que nos permitan recuperar credibilidad frente a nuestros ciudadanos, frente a nuestros pueblos. Bueno, perfecto, gracias Carlos. Ahora volvemos entonces. Una pregunta para Cecilia, te hago dos en una. Cecilia, a ver, de Teresita y María Eugenia, consultan respecto a esto que vos mencionabas de repensar el multilateralismo, y cuál sería en ese repensar el rol de China, preguntan por un lado, y qué significaría esto de volver mejores, que vos mencionabas en un momento, y quiénes estarían en condiciones de hacerlo. Y para finalizar, ¿qué rol jugaría la multilateralidad en ese sentido?
Bueno, para seguir con las metáforas, me parece que la reflexión sobre el rol de China es fundamental, porque efectivamente es con todos, ¿no? Y esto implica que hoy por hoy el sistema multilateral, parte de lo que tiene que tramitar, parte de lo que tiene que resolver, me parece, es cómo se adecúa a un mundo multilateral, que efectivamente no es, perdóname, multipolar, que efectivamente no es el mundo que vio nacer al sistema de Naciones Unidas, a los acuerdos de Bretton Woods del año 1944, sino que es un mundo que ha sido reconfigurado muy fuertemente. Hoy China ya es la principal economía mundial si uno lo mira en términos de paridad de poder adquisitivo. Tiene un PBI en términos de esta medida que es 20% superior al de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo más grande en términos reales, si querés, y además, por supuesto, sigue siendo la principal potencia cultural, militar, política, y por eso estamos todos como estamos, siguiendo las elecciones minuto a minuto, estado por estado, y casi que condado por condado, ¿no? Pero en este marco, la importancia de China, y no solo China, me parece que lo que tenemos que terminar de incorporar, y a veces nos cuesta, es que estamos frente a un giro del poder económico desde el hemisferio occidental hacia Asia. Y estamos también, y esto lo estamos viendo muy fuertemente, hacia una suerte de resurgimiento de los regionalismos. El nivel de importancia de las cadenas regionales de valor que hay entre China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Bangladesh, o sea, dentro de la zona de Asia Central y Asia del Sur, es muy fuerte. El nivel de integración regional que hay en América del Norte, y ahora esto confirmado con el nuevo NAFTA, ¿no? Con el USMCA entre Canadá, Estados Unidos y México, que han fortalecido su integración regional en términos de cadenas regionales de valor en sectores críticos, ¿no? Industria electrónica, industria automotriz, bueno, industria aeroespacial. Entonces, estamos en un mundo que me parece que, de nuevo, más allá del Biden o Trump, ¿sí? Se está reconfigurando hacia Asia y hacia fortalecimientos muy fuertes de los espacios regionales en el marco de una integración global o una globalización que también está ralentizada y relativamente debilitada. En ese marco también el argumento en favor de la integración regional se hace aún más fuerte, por todas las razones que articularon Leandro y Carlos, y que me parece que tienen que ser elementos persuasivos muy fuertes para que se termine de consolidar el liderazgo político a nivel regional que necesitamos para avanzar en este nuevo estadio de integración, ¿no? Y por supuesto, esto también implica entonces que a nivel de los organismos multilaterales hay que seguir fortaleciendo el diálogo con Estados Unidos, con China, con India. India es otro actor emergente sustantivo, muy importante, que incluso viene teniendo peso muy grande en las negociaciones financieras internacionales, muy grande. Y que también me parece que necesitamos fortalecer a nivel bilateral y tener en cuenta en nuestro mapa cuando miramos el mundo. Con lo cual, me parece que es eso, ¿no? Es avanzar en entender cuáles son las tendencias que están teniendo lugar a nivel mundial, poder agudizar y actualizar y ser autocríticos también respecto de cómo leemos el escenario internacional, y después llevar adelante estrategias que tengan que ver con avanzar nuestros propios intereses y con fortalecer el rol de la región en estos organismos. Bueno, Leandro, Cecilia, no sé si antes de que se tengan que retirar quieren cerrar alguna conclusión, algo que quisieran agregar. No, bueno, no, saludar. Había visto una pregunta en el chat sobre lo que planteamos de Bolsonaro, ¿no? Fíjese que ante la elección en Estados Unidos, creo que solo, salvo el mandatario de Eslovenia, donde es la primera dama, Melania Trump, nadie salió a pronunciarse todavía ante una situación no definida, salvo el clan Bolsonaro, ¿no? Que dijeron, bueno, no queremos intervenir, pero bueno, obviamente saben ustedes que queremos que gane Trump, o sea, abiertamente, ¿no? Como habían hecho hace poco más de 2 semanas en las elecciones en
en Bolivia, ¿no? O sea, incluso ahí hay una diferencia entre el presidente y el vicepresidente, por estas mismas horas como muchas cosas, ¿no? Me parece que esto que preguntaba, bueno, ¿por qué podría afectar, a Bolsonaro? Creo que el principal sostén hoy de Bolsonaro a nivel internacional es la administración Trump, y no tenerla más, si se confirma, como todo indica, va a provocar una debilidad o un cambio incluso en la correlación de fuerzas interna en Brasil, y me parece que eso sin duda es una señal, puedo decir yo que no tengo ningún compromiso diplomático, ¿no? Es una señal fundamental para la región. Es decir, si hay alguien que, Carlos creo que lo decía, ¿no? Hay muchos gobiernos responsables de que el UNASUR se haya dinamitado, de que se hayan paralizado otros organismos como la CELAC, el propio Macri las ninguneó permanentemente, nunca fue a ninguna cumbre, y después participó con otros gobiernos de la virtual destrucción de la UNASUR, ¿sí? Pero lo mismo hizo con muchos otros organismos, vaciándolos o no participando. Me parece que hoy en día la región necesita como nunca que cambie la situación política en Brasil, lo cual no es sencillo, para nada sencillo, pero es insisto, creo que es una condición de posibilidad, y en ese sentido, ¿sí? Creo que la derrota de Trump, y con esto cierro, además de ser una excelente noticia, tomo lo de Carlos, ¿no? Porque a veces, si no, eso, digo, a veces se piensan los cambios políticos, ¿no? A nivel solo geopolítico, para las mujeres, para los estudiantes, para los sindicatos, para los ambientalistas, para los afrodescendientes, para los más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Para los musulmanes, para todos ellos que vienen resistiendo hace 4 años, es fundamental esto, pero lo que implica también, ¿sí? Para todas las fuerzas del mundo, para la propia Argentina, que ayer hizo una nueva marcha, ¿sí? Por la legalización del aborto, ¿sí? Para la ampliación de derechos, lo que significa el repliegue, o que esas fuerzas, digamos, tan ultraconservadoras, antipopulares en todo el mundo, pierdan aliento, pierdan fuerza, es una excelente noticia. Así que yo creo que uno de los grandes golpeados, ¿sí? Por la derrota de Trump va a ser el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro, y creo que es la mejor noticia para la región. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Me puedo quedar 2 minutos más que terminen, pero tengo otro compromiso, pero muchísimas gracias, Alejandra, por la pasión con la que organizaste este panel, y un gusto estar acá además con gente que admiro muchísimo, como Ceci y como Carlos. Bueno, muchas gracias a vos, Leandro. Creo que lo que tenemos todos en común es la pasión justamente por estos temas, así que para mí es un gusto enorme, y yo les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación. No sé si, Cecilia, querés mencionar algo más también antes de retirarte. Sí, gracias, Alejandra. La verdad que es súper interesante la convocatoria, pensar estos temas, escucharlos a Leandro, a Carlos, y solo me gustaría terminar reafirmando algo que me parece que planteó Carlos y que es muy importante, que es que la tarea que tenemos por delante es realmente titánica, es enorme, es enorme. Él planteó una agenda que creo que es coherente con cosas que dije yo, que dijo Leandro, pero es una agenda realmente muy, muy ambiciosa, muy necesaria, muy urgente, muy importante. Y dentro de esa agenda él destacó, y yo quiero remarcar esto, el rol también de la revolución conceptual, de los intelectuales, las intelectuales, que me parece que es importantísimo. Y la verdad que nuestro país, Argentina, nuestra región, tiene una reserva permanente, innovadora, crítica de pensadores, de militantes desde el campo académico, que para mí hace muchísimo a nuestra identidad. Y que en momentos como este es fundamental también para que se sumen y aporten a la reconstrucción, a las políticas nacionales, regionales e internacionales. Me parece que es un llamado muy, muy importante el que hace Carlos. Lo suscribo plenamente, y creo que Flaxo, UMED, espacios como estos, nos ayudan a todos a poder tender puentes en quienes estamos en la gestión, quienes están más en la reflexión ocasionalmente, y que nos den mejores herramientas para realmente poder seguir construyendo y avanzando en esa agenda tan importante para nosotros y nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Leandro. A Carlos le pido si se puede, tiene 5 minutitos más para una última reflexión,
Por lo pronto despedimos a Leandro y a Cecilia. Muchísimas gracias a ambos por sus excelentes exposiciones y reflexiones. Y bueno, queda abierta la convocatoria para una próxima invitación. Muchas gracias. Y Carlos, no sé si tiene unos minutitos, una última pregunta ya para cerrar. Ok, yo quería también hacer un comentario final. Sí, cómo no. No, dale, ¿quieres la pregunta? Si quieres. Perfecto. Yo quería en realidad retomar algo para cerrar también por ahí, algo que había mencionado y que, bueno, yo he escrito recientemente un artículo sobre esta posición del no alineamiento activo. Me gustaría, si es posible, que amplíe un poco más, digo, en este contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, si podría desarrollar un poquito más en algunas líneas de qué se trata este concepto de no alineamiento activo que proponía para América Latina. Mira, yo creo que te agradezco. Creo que es evidente que vamos a tener un escenario internacional para los próximos años que va a seguir siendo turbulento, que va a seguir siendo extremadamente delicado, conflictivo y que va a estar marcado por esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Quizás en algún momento también intervengan con mayor protagonismo aún otras potencias, hasta Rusia, la India, también Turquía juega hoy día un papel bien importante en los asuntos internacionales, pero el dato básico es que esta disputa se va a mantener. Es una disputa que tiene características distintas. Algunos hablan, por ejemplo, de una suerte de Segunda Guerra Fría. Yo creo que es una discusión que está planteada. Es evidente que esto no es la disputa entre China y Estados Unidos, no es solamente una disputa comercial, es una disputa tecnológica, es una disputa por el control del mundo. Ahora, a diferencia de la disputa que protagonizaron y la Primera Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aquí no hay, por así decir, una confrontación entre dos modelos. No hay China no pretende, como pretendía la Unión Soviética, que los países se integraran a su órbita, que fueran parte de un modo de organización de la sociedad distinto del modo de organización capitalista. China no pretende eso. China es una potencia que paradojalmente ha estado también por fortalecer la globalización, por fortalecer el libre cambio a nivel internacional, pero no es menos cierto de que esta es una disputa que se da en distintas áreas y lo hemos visto durante el último tiempo en nuestra región, el tema tecnológico y particularmente todo lo relativo al 5G, donde los Estados Unidos han estado prácticamente amenazando a los gobiernos de nuestros países que si optan por la tecnología china, si mantienen relaciones con Huawei, van a tener que atenerse a las consecuencias. Yo creo que justamente eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que mantener una política que no sea de subordinación ni a los Estados Unidos, ni tampoco subordinación respecto de China. Con China también hay que tener una posición enérgica, porque si no tenemos una voluntad de desarrollo, si no tenemos una estrategia de desarrollo que ponga por delante nuestros intereses, China lo que nos plantea es también la reproducción de una relación que es muy típicamente una relación centro-periferia, donde ellos se llevan las materias primas que nosotros producimos y finalmente nos venden, nos exportan productos con mucho mayor valor agregado, con mucha mayor elaboración. Entonces yo siento que es fundamental tener una política de no subordinación, una política de no alineamiento respecto de estas grandes potencias, una política que sea doctrinariamente fuerte. Aquí no se trata simplemente de tener una política de ver cómo me voy acomodando frente a cada circunstancia. Creo que una política de ese tipo, una política oportunista que no tenga una base doctrinaria fuerte, puede ser la peor política, puede ser la peor de todas, porque puede ser una política que termine finalmente generando malas relaciones y con los Estados Unidos y con China. Siento que por el contrario, una política sólida de no alineamiento que genere además relaciones internacionales con otros bloques que tienen condiciones que en algún sentido son semejantes a las nuestras, puede ser una política mucho más fructífera. Ahora digo, no alineamiento activo para distinguirlo también del no alineamiento de los años 50 y 60, que fue un alineamiento que tuvo más bien origen africano, asiático, con
con otros líderes, creo que este no alineamiento activo de origen latinoamericano puede ser también un no alineamiento efectivo. A eso se refiere la idea de activo, porque digamos las cosas como son, el no alineamiento latinoamericano de los años 60 y 70 terminó siendo un no alineamiento alineado. No fue capaz de resistir las presiones de las grandes potencias y terminamos, como el caso de Cuba, en una muy fuerte alineación con los intereses de la Unión Soviética. Hoy día estamos en un cuadro distinto y me parece a mí que esta una política sólida, doctrinariamente bien fundamentada de no alineamiento activo es la única posible para nuestros países y, punto muy importante, creo que es la única que puede generar un punto de convergencia entre nuestros países. No hay punto de convergencia en una política de alineamiento respecto a Estados Unidos, pero tampoco hay un punto de convergencia con nuestros países para una política de alineamiento respecto de China. Entonces creo que esta es la única manera también de poner por delante nuestros intereses y poner por delante el proceso de integración de nuestra región. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar porque ya tenemos que entregar el espacio para el siguiente panel, pero bueno, no quiero dejar de agradecerle muy especialmente su participación. Bueno, sin duda hoy son muchos los interrogantes que quedan abiertos, pero a partir de estos análisis nos permitimos ensayar algunas respuestas posibles, así que agradecemos mucho entonces a los expositores y bueno, los y las invitamos entonces al último panel de esta jornada y del Congreso, antes de la mesa de cierre, que va a tener como protagonistas a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a Juan Carlos Monedero y Nicolás Trota. Así que bueno, sin más, gracias a todos y todas por la participación. Y nuevamente muchísimas gracias entonces, Carlos, también por su presencia en el panel.